Bendiciones, bendiciones a toda esa hermosa familia, amigos, amistades, compañeros ministeriales que cada mañana está con nosotros en esta cápsula Mi Pan Diario. Soy como siempre la profeta Leonor Santamaría. José Ramón Santamaría. Y como yo lo he titulado, el dúo dinámico con el único fin y propósito que nos hemos unido para impartir sobre ti aquello que ha sido impartido sobre nuestras vidas en esta mañana. Porque el Padre, estoy completamente clara y definida, y siempre lo he dicho y lo voy a decir y lo voy a repetir una y otra vez, que el Padre sí habla al corazón de su pueblo, sí habla a sus hijos. Lo que pasa es que tienes que aprender cómo es que te habla, cuál es la forma que él usa para hablarte. Él tiene diversidades de manera de cómo comunicarse con sus hijos. Eso sí ya es problema tuyo, cómo tú sabes de qué manera cuando percibes algo viene de él o no viene de él. En esta mañana vamos a compartir algo que el Padre nos ha dicho y es una palabra clave. Tiene que ver con la palabra integridad, ya que parece ser que un fenómeno está aconteciendo en el mundo ante tanto engaño, error, sincretismo que está vivo en el mundo y que la gente cada día más se envuelve sin darse cuenta dentro de esa dinámica, dentro de esa atmósfera, que es una atmósfera contraria a la voluntad del Eterno, de confusión, de mentira, de engaño, de ver las cosas bonitas externas, pero no descubrir nunca cuál es el trasfondo de ella. Es decir, una cantidad de cosas que realmente están aconteciendo y que van a seguir aconteciendo porque la Escritura lo dice. No nos podemos quedar en que el pánico que de lo que se acaba el mundo, no se acaba el mundo, no entres en esa onda, porque tú tienes un proyecto de vida el cual el Padre cumplirá por encima de cualquier circunstancia. Y va a depender de tu credibilidad y no de lo que el Padre piense o crea. Pero la integridad es algo que está en la naturaleza del hombre y que tiene que ser desarrollada y que tiene que ser puesta a prueba, para que tú entiendas cuál es el significado real según las escrituras de la integridad. La integridad es cuando yo soy leal y fiel ante aquello que el Padre me ha revelado, lo entienda o no, pero no soy íntegra porque yo tenga mi manera de pensar y mi manera de pensar la imponga independientemente, independientemente al criterio de los demás. No, tú puedes tener una manera de pensar, porque es que hay algo, todos los seres humanos pensamos, y todos los seres humanos cuando vemos algo u oímos algo, nosotros nos formamos una idea de eso y la tomamos como algo real para ti, pero no necesariamente tiene que ser una realidad para las demás personas, tiene que ser una realidad de lo que tú estás viendo. Entonces, la palabra integridad tiene que ser algo que tú medites y que permitas que el Padre te revele cuál es la profundidad de esa palabra, para que no creas que tú y yo somos totalmente íntegros 100%. No es verdad. La integridad es algo que se forma, que se manifiesta en nuestras vidas. Ahí está, cuando el Padre nos creó a nosotros, nos hizo perfectos, semejante a Él, en ese sentido. Pero eso no quiere decir que seamos perfectos humanamente hablando, porque tiene que haber una transformación, una regeneración en nuestra manera de pensar para poder llegar a ser íntegros. Y la integridad no depende de qué tan recto o qué tan metódico tú seas o organizado. No tiene nada que ver con eso. La integridad tiene que ver con que tú entiendas o no, obedezca lo que el Padre te ha revelado y la Escritura lo avale. Fíjate tú, es que la integridad tiene que ver con la intención del corazón. Para el Padre, la integridad está en la intención del corazón. Como dices tú, no es porque tú seas, a veces se confunde y cree que porque una persona es muy recta, muy organizada. Es organizado, cumple las cosas externamente, es una persona íntegra. Y no es verdad. Y no es verdad. Exacto. La integridad, como decíamos, tiene que ver con la intención del corazón. Es decir, cómo tú le quieres cumplir al Padre lo que Él te revela y lo que Él te ha mandado a hacer. Y no solamente al Padre, sino, es decir, qué es lo que tú logras cuando tú te dices que eres íntegro, porque eres supremamente recto, supremamente organizado, tienes una mente cuadriculada y eres íntegro por eso. ¿Qué es lo que tú realmente quieres manifestarle a los seres humanos? Cuando tú eres una persona supremamente organizada, metódica, ¿qué es lo que tú realmente quieres mostrarle? La integridad tuya
la integridad de lo que tú haces o simplemente que tú eres una persona totalmente recta, cuando en realidad todos tenemos fallas en una o en otra forma, todos los seres humanos tenemos fallas. Nosotros tenemos una máscara sin darnos cuenta, que es la hipocresía, que es una careta que está en la vida del ser humano, que tiene que ver con la personalidad y tiene que ver con la verdadera identidad del hombre, tiene que ver con el carácter del hombre, tiene que ver con esas dos palabras, con el carácter y con la integridad del hombre, tiene que ver con eso. Entonces, para que vayamos simplificando o vayamos poniéndolo bien sencillo, porque es bastante complejo entrar en la raíz profunda de lo que es la palabra integridad, que tiene que ver con la intención del corazón. Y la intención del corazón, según la Escritura, no es buena. Nosotros tenemos que tener cuidado con las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué es lo que realmente tú y yo queremos mostrar cuando hacemos algo? Queremos mostrar que somos perfectos, que somos rectos, que no mentimos, que somos de una sola pieza. Mira, eso es una careta. Eso es una careta para que los demás nos respeten o es como un cerco de protección que nosotros ponemos alrededor de nuestras vidas porque reconocemos en lo más profundo de nuestro corazón que tenemos debilidades que no podemos, que no sabemos cómo sortearlas. Entonces la intención del corazón es lo que el Padre juzga. Y acuérdate que la Biblia dice que el corazón es malo por naturaleza. Él no se va a inclinar de una forma genuina y natural al bien, sino al mal, al egoísmo, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, a lo que yo quiero que tú creas de mí, a lo que yo quiero lograr con las demás personas. Es decir, que nosotros no podemos decir que somos íntegros 100%, pero sí tenemos que descubrir cuál es el meollo en las Escrituras para yo ser íntegra conforme la palabra me demanda. Y tiene que ver con las intenciones del corazón. Cuando tú hagas algo, cuando tú bendigas a una persona, cuando tú honres a una persona, cuando trabajes en el ministerio, cuando trabajes en pro de tu familia, de tus hijos, de tu empresa, escucha, hazlo porque te gusta, porque sabes hacerlo, pero analiza cuál es el sentimiento interno que realmente te lleva a hacer lo que estás haciendo para que te des cuenta las deficiencias total que hay en nuestro corazón con relación a las bondades y a las buenas cosas que nosotros hacemos. Siempre buscamos algo de interés. Así es. Bueno, fíjate, la palabra dice, en los proverbios, dice el proverbio 10, el 9, dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Exacto. O sea, nosotros tenemos que servir al Padre con integridad. Nosotros tenemos que caminar para conseguir nuestro propósito en integridad. Y en paz, es que la paz es la guía. Y dice también en el versículo 11, en el capítulo 11, versículo 3, dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Exacto. Bueno, esto es importante. Nosotros tenemos que caminar en integridad, pero no podemos desalentarnos porque de pronto fallamos. Entonces creemos que ya no somos unas personas íntegras. Y tampoco podemos nosotros juzgar a una persona que no es íntegra porque le vemos que cometa fallas de pronto. Porque creemos nosotros que lo que está cometiendo no es correcto. Exacto. Porque una cuestión, la personalidad, que es la personalidad es la parte externa, ficticia, que el hombre controla. Es la careta. Tú puedes tener una personalidad muy recta, aparentemente íntegro, pero tener unas intenciones torcidas. Pero tener unas intenciones del corazón Exacto. totalmente torcidas. Y tú ves que los grandes estafadores son unas personas aparentemente correctas y te llevan y por eso te engañan. Claro. Porque son artistas para actuar. No, ¿no? Porque su vocablo es perfecto, su apariencia es perfecta, todo es perfecto externamente. Fíjate. Pero su intención es ver cómo te tumban, cómo hacen un fraude, cómo logran un objetivo, cómo logran ellos lo que ellos quieren usándote a ti, usándonos a nosotros. Entonces la integridad yo creo que es algo muy, muy, muy principal en la vida del hombre. Claro. Para nosotros tener, porque fíjate que el que camina en integridad siempre hay en antelación un quebrantamiento. ¿Por qué hay un quebrantamiento? Porque cuando el Padre te revela algo y tú decides obedecerle a Él,
vas a encontrar que hay cosas en tu corazón que no están bien, que no están alineadas, que, es decir, que tus intenciones son totalmente incorrectas, es decir, que tu forma de pensar no es correcta. Entonces, es decir, cuando hablamos de integridad, no podemos separarla del quebrantamiento, no podemos separarla, pero tampoco podemos separarla de la paz. Es decir, que la integridad está en la mitad de un trío. Es el triarmónico, volvemos otra vez al triarmónico. La integridad está en el centro, el quebrantamiento está a tu lado izquierdo y a tu lado derecho está la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando yo decido por encima de todo obedecer y quebrantar mi manera de intención o mi intención para poder ser íntegra, no solamente frente a los hombres, sino frente al Padre Celestial, que ahí tú no lo puedes engañar. Podemos engañar a los hombres, pero al Padre no lo podemos engañar. Fíjate tú, lo que pasa es que la naturaleza del hombre lo lleva al pecado. Al pecado. Es pecaminosa. Esa es una cuestión, tú puedes ser el hombre más bueno, más puro, pero en la intención, es decir, hay cosas que te conllevan el pecado, esa es la naturaleza humana. Entonces, fíjate que Pablo decía, ahí de mí está... Hago lo que no quiero hacer, el mal que no quiero hacer, eso hago. Exacto. Y el bien que quiero hacer no lo hago. O sea, que esa lucha interna que hay, por eso es que tenemos que tener un carácter bien formado para poder controlar todas las intenciones malas de nuestro corazón. Exacto, pero fíjate que ese carácter se forma cuando tú eres quebrantado con relación a las intenciones de tu corazón. O sea, lo que rige la vida del hombre es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, si hablamos de integridad tenemos que hablar de paz, porque la paz es la que te da la nota que lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo es correcto. De lo contrario, no, si tú no tienes paz, y no me digas que haces un mal o haces algo por ambición, por codicia, por astucia, por lo que sea, y te vas a sentir bien. Es imposible. Si naciste de nuevo, tu espíritu que nació de nuevo se contrita. Hay un contritamiento. Cuando ya no hay contritamiento en nuestro espíritu, quiere decir que tú no has nacido de nuevo. Porque es imposible. O sea, cuando hacemos algo, fíjate que hacemos algo, inventamos un negocio, inventamos algo en el ministerio, en nuestra vida personal, en la familia, en lo que tú quieras. Y cuando nosotros inventamos eso, hay algo en el interior tuyo que se llama el espíritu tuyo renacido que te está diciendo, ojo, eso no es así. O sea, hay algo que te da como susto, como esto, pero sin embargo nosotros pasamos por alto eso. Y al pasar por alto eso, dejamos de ser íntegros. Por lo tanto, nuestras obras no son justas. Quiere decir que no importa que le des pan a todo el mundo, que le des dinero a todo el mundo, que bendigas a todo el mundo, tu intención es perversa, tu intención no es correcta, tu intención no es real. Quiere decir que tus obras no están llenas de justicia, sino de injusticia totalmente. Y esas obras injustas vienen a ser como un trapo de inmundicia delante de la presencia del Padre Celestial. Entonces, fíjate qué hermoso es saber qué es la integridad. Todos tenemos una parte de integridad que ya hemos conquistado, pero el 80% de las cosas que hacemos, digo yo, no lo dice la Escritura, digo yo, por decir algo, que no son justas las obras que hacemos, ni tampoco son íntegras, porque tenemos una mezcla entre nuestros deseos personales, nuestras ambiciones, nuestra codicia, nuestros deseos, lo que nosotros queremos lograr, independientemente a que la gente piense lo que le dé la gana, o no importa lo que yo haga para lograr el objetivo. ¿Qué está tratando el Padre con su pueblo para evitar que se enrede en el sincretismo y en la maldad tan terrible y descarada en que se vive en que vive el mundo hoy en día? Los hombres son malos, las mujeres son malas, los niños son malos. O sea, es algo aterrador lo que está pasando y tú no lo puedes negar ni puedes tratar de taparte los ojos ni taparte los oídos. No, la maldad es descarada hoy en día. ¿Cómo hago yo para evitar que la maldad se desarrolle al mismo nivel que se desarrollan los malos? Pues simplemente siendo íntegra, pero la integridad tiene que ver con el quebrantamiento y la paz. Es un triarmónico que no lo puedes separar. Fíjate tú, en el libro de Salmos también dice, en el capítulo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla la verdad en tu corazón. Es decir, nosotros tenemos que, para andar en integridad, debemos, ¿verdad?, hacer el propósito de cumplir
todos los preceptos, todo lo que el Padre nos ordena hacer. Esa es la integridad. Vamos a fallar. Y no tengas miedo pero no hay que tener temor con eso. Pues eso porque fíjate tú, una de las cosas que yo siempre he analizado es el caso de David. El caso de David, el rey, pues, por excelencia, que tenía el corazón del Padre de Jehová. Resulta que fue un hombre íntegro, pero resulta que cometió pecados gravísimos, como cuando mandó a Urías Eteo, que era el esposo de Betsabé, a la primera fila para que lo mataran, porque ya le había embarazado a su esposa, a Betsabé, que fue la madre de Salomón. Entonces, fíjate ese pecado tan grave, ¿no? Tan terrible que cometió el profeta Natán, que fue el que lo confrontó después con ese pecado. Pero fíjate lo que le dice Jehová a Salomón cuando hizo pacto con él en Primera de Reyes 9, versículo 4, dice: y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. O sea, esto es importantísimo tenerlo, porque es para nuestra propia vida, para no desalentarnos. Porque a veces creemos de pronto, porque cometemos un pecado, porque tenemos de pronto pensamientos y cuestiones, nos desalentamos, creemos que estamos siendo hipócritas en eso. No, el Padre ve a David, no obstante todos esos pecados, y no solamente eso que hizo como muchas cantas, censó al pueblo contra cuando el Padre no lo había mandado a hacer, y hace una cantidad de cosas. Pero sin embargo le dice al hijo que fuera íntegro como su padre. A David le dice que él no construirá el templo porque sus manos están manchadas de sangre. Y al hijo le dice que sea íntegro como su padre para prosperarlo. Entonces la integridad para nuestro Dios, para nuestro Padre, radica en la intención del corazón. Y otra cosa importantísima, en el arrepentimiento, porque David fue un hombre que pecó, se arrepintió siempre. Y reconoció su pecado. Reconoció su abominación, la reconoció, y vivió las consecuencias de su pecado, porque las vivió, y fueron consecuencias terribles con toda su familia, sus hermanos, sus hijos, todo. Pero ¿a qué nos referimos, mano? Mira, es que para que tú midas lo que es la integridad, mide qué tanta paz tienes con lo que dices y con lo que haces, para que te des cuenta que no hay una paz en nuestro corazón genuina, sino que apenas hay una paz más o menos en nuestro corazón. Tenemos nosotros que prestarle más atención a la paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento, que a las acciones que hacemos. Así que espero que esta palabra en el día de hoy te haya ministrado. Y no solamente que te haya ministrado, sino que tú la cuestiones. Cuestiónala, medítala, analízala, profundízala, para que tú puedas ver y analizar directamente, es decir, cómo está tu vida. Porque no podemos enredarnos con las cosas de este mundo, hermano, porque las cosas de este mundo están complicadas, pero tú no te puedes separar del mundo porque haces parte de él. Así que yo declaro que en esta mañana ese temor de Jehová crece sobre ti, sobre mí, sobre cada uno de nosotros, para que nosotros podamos ser íntegros y rectos delante de nuestro Padre Celestial en lo que pensemos, para que nuestras acciones estén acorde a la voluntad perfecta del Padre Celestial. Si el mundo andara en integridad, porque el mundo anda en hipocresía. Exacto. Hay mucha hipocresía. Mucha hipocresía. Entonces aparentemente tú le llamas a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque tú ves al malo que se comporta aparentemente íntegramente, es la persona que cumple, etcétera, etcétera. Exacto. Pero esa persona tiene una intención torcida en lo que está haciendo. Está engañando a la gente para hacer dinero. Está engañando a la gente en un momento dado, y sin embargo es una persona que es aceptada dentro de la sociedad. Y en cambio el pastor que de pronto falló por cualquier circunstancia es criticado y lo condenan y se acaba la persona porque lo denigran totalmente. Y eso es precisamente lo que esta palabra que ha traído el Padre es precisamente para eso. Por una, para que nos tranquilicemos nosotros en nuestras actitudes, y otra para que no juzguemos a los demás,
por actitudes externas que vemos, porque no sabemos cómo lo está viendo el Padre, solamente Él conoce las intenciones del Exacto. corazón. Niurka, muy buenos días. Rafael, Jorge, bendiciones. Ralph, exactamente. Jorge, bendiciones a ti, a toda tu familia, a toda tu casa, a todo lo que estás haciendo en Colombia, a Niurka y a todas aquellas personas que nos dan like, que nos mandan corazoncitos y que nos animan a que sigamos con esta cápsula Mi Pan Diario. Pero te invito a que entres a nuestra página mipanglobal.org, mipanglobal.org y te des cuenta de los cursos online que nosotros tenemos los lunes y los martes. Los lunes de la semana pasada comenzamos desintoxicando mentes brillantes para mostrarte a ti cuánta intoxicación tenemos en nuestra mente y por eso nos vemos la brillantez de ella. Pero es hora en estos momentos que nosotros saquemos lo brillante que está en nuestra vida. Y los días martes estamos hablando, una cosa es la forma y otra es el fondo. Porque tú estás viendo la forma de este mundo, lo que te muestran, lo bonito, lo hermoso, pero no te estás dando cuenta cuál es el trasfondo. Con la integridad, con la integridad del corazón del hombre. Así que espero que, y los que viven aquí en Miami, si tienes familiares, amigos, en el día de hoy, jueves precisamente, nos congregamos en nuestra casa paterna, donde estamos trayendo un tema extraordinario que tiene que ver con los 3 principios básicos, elementales que están en las Escrituras, para que tú puedas vivir una vida acorde al diseño divino y al mandato y a lo que Él te ha dado, para que no permitas que te sigas perdiendo cosas o que te quiten los derechos legales que tú tienes. Así que espero que entres a mipanglobal.org, ahí está la dirección de nuestro ministerio, el teléfono, la ubicación aquí en Miami y los talleres y cursos que nosotros hacemos a través de las páginas online, como también todo el material en la librería que tú necesitas, ahí está a tu disposición. Que tengas un hermoso día, una bella mañana y que medites en la palabra integridad y que decidas ser tan íntegro como el Padre demanda de ti y de mí. Estela, buenos días, bendiciones a ti y a toda tu familia. Nos vemos el lunes a las 8 en punto de la mañana. Bye, bye.